Hoy voy a hablar sobre Big Data. Un poco la agenda de trabajo que vamos a tener va a ser qué es el almacenamiento de datos así a gran escala. Después vamos a ver todo lo que tiene que ver con ETL. Luego la arquitectura y herramientas que hay disponibles. Y por último, la última parte de este video va a ser la implementación. Entonces, a ver, para hablar de Big Data primero tenemos que establecer cuál es el ladrillo fundamental de la misma, que es el dato, ¿sí? ¿Qué es un dato? Un dato básicamente es una unidad de información, es la unidad mínima de información en sí. Básicamente consiste en una representación que puede ser simbólica a través de un hecho, un fenómeno, alguna característica, algún acontecimiento, etc. ¿sí? Y hay diversos tipos de datos que nosotros podemos estar manejando, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de los tipos de datos, sabemos que se dividen en dos partes importantes. Hay datos que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Los cuantitativos son mucho más sencillos de poder determinar porque, e incluso operar, porque suelen ser numéricos, pueden ser booleanos, pueden ser... Ahora, tenemos ciertos datos que tal vez son cualitativos y que tal vez expresan determinadas cualidades. Por ejemplo, una opinión, un color, un sabor o cualquier otro elemento que tal vez, no pueda entrar dentro de lo escalable de que si está bien o está mal, ¿no? O sea, podemos decir que un ingreso determinado, ¿sí? puede decirse que una persona tiene un buen ingreso o no. Pero si decimos tenemos un helado de frutilla y otro de chocolate, si a una persona le gusta de frutilla y otro de chocolate, ninguna de las dos opciones está bien ni mal. Entonces ahí tenemos el punto de cuestiones cualitativas de datos. Entonces ahora, acá surge si un dato termina siendo información. No siempre. ¿Por qué? Porque el dato básicamente se transforma en información a partir del momento que permite al sujeto que lo recibe tomar una decisión. Por ejemplo, si yo dijese, hace un año granizó, como dice el ejemplo acá, bueno, es un dato, una anécdota que podemos llegar a contar, pero si alguien me dice, bueno, mirá, va a granizar dentro de 15 minutos, ese dato se me transforma en información porque ahí tal vez decido sacar el coche de la calle y guardarlo en un estacionamiento. Ahora bien, acá es donde entra en juego Big Data. ¿Por qué? Porque Big Data básicamente se trata de datos, ¿sí? que se generan a una muy alta velocidad y que además hay un gran volumen de lo mismo. Y para agregarle mayor condimento, obviamente en diferentes formatos, con lo cual son muy complicados de no solamente procesar, sino que también de poder trabajar con las herramientas que veníamos trabajando hasta ahora, que son las herramientas tradicionales. Big Data consiste en 5 B cortas, ¿sí? Al principio eran 3, pero después se expandieron un poquitito más, ¿sí? La primera es el volumen. ¿Qué es lo que te está indicando? Te está indicando que va a haber cargas masivas o gran cantidad de generación de datos en sí, que van a estar, obviamente, o sea, estamos hablando en el orden de los terabytes, petabytes, etcétera, ¿sí? Que son registros que se pueden ir generando a través de dispositivos de Internet de las Cosas, distintas redes sociales como ser Facebook, Instagram, X, etcétera. Se produce cuando una persona hace clic o sucede alguna cosa que vaya generando cierto tipo de información. Además, viene la segunda B corta, que es la velocidad con la cual esta información se va generando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si hablamos de transacciones financieras en tiempo real, como ser la bolsa, sabemos que está todo el tiempo generándose nuevos datos, que obviamente esos datos después van a nutrir otros sistemas para poder justamente tomar esas decisiones que nosotros decimos, para saber si invierto o no invierto, mínimamente, ¿sí? Luego tenemos la B corta de la variedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener formatos estructurados, como son los típicos de base de datos, que podemos encontrarlo en tablas, o sea, organizados por registros que tienen columnas. Semiestructurados, que son, por ejemplo, XML, JSON, como la mayoría de las bases de datos no SQL. ¿Sí? Y tenemos los que son no estructurados, que acá empieza otra variante bastante interesante, como pueden ser videos, audios, imágenes, bueno, de todo un poquitito. Luego de estas 3 B cortas pasamos a la veracidad, ¿sí?
Y acá entra un tema bastante importante, porque ¿qué tan confiable es el dato que yo estoy recibiendo? Es, por ejemplo, decir, si yo veo un video, ¿es un video generado por una IA o es un video real? Bueno, acá es donde empieza justamente esta B corta que funciona desde ese, o da un marco de decir, bueno, tratemos de tomar toda la información, hacer una ingesta de la información que sea lo más confiable posible. ¿Por qué? Porque si tomamos una información, llámese una fake news, como hoy en día se habla mucho de esto, para dar una noticia, y bueno, podemos tener consecuencias o obviamente tomar malas decisiones, ¿sí? Luego la última B corta, ¿sí? Es la B corta del valor, que acá obviamente es donde entra un desafío importante. O sea, ese dato que yo extraje de Big Data, ¿sí? ¿Amerita que yo lo persista o no? ¿Sí? Es justamente eso que me estoy trayendo. ¿Qué valor sustancial puede tener para aquella persona que lo va a estar consumiendo? ¿Sí? Entonces, bien, en un margen comparativo, obviamente no nos da mucho el tiempo, pero podemos ver que el volumen de datos entre almacenamiento tradicional y Big Data, tenemos uno que es limitado, que llega a terabytes si queremos, y el otro empieza a partir de terabytes hacia arriba. Los tipos de datos por lo general son, en los tradicionales son estructurados, ¿sí? En el otro, en Big Data, vamos a tener lo que son semi-estructurados, no estructurados y estructurados también, ¿por qué no? La velocidad de procesamiento, obviamente siempre los sistemas tradicionales van a ser más lentos. En Big Data requerimos demasiada velocidad porque es información que se va generando en tiempo real y tenemos que ir procesándola, etc. Bueno, luego la escalabilidad. En un almacenamiento tradicional, el tipo de escalabilidad que vamos a tener es vertical. Por lo general mejoramos el hardware. En Big Data, por ejemplo, podemos utilizar Spark, por decir una herramienta, y vamos escalando en distintos clústeres cada vez que nos vamos quedando, entre comillas, cortos, ¿sí? de hardware, por ejemplo, ¿sí? Bueno, las arquitecturas en el tradicional es centralizada, en Big Data la descentralizamos, justamente está distribuida. La flexibilidad que vamos a tener en los tradicionales obviamente va a ser una baja flexibilidad, vamos a tener esquemas un poco más rígidos. En Big Data, obviamente, ya por los tipos de datos que se manejan, los esquemas vamos a estar implementando son justamente mucho más flexibles. Los costos, obviamente, bueno, acá entra un poquitito en juego cuánto hardware le voy a poner al sistema tradicional, o en Big Data cómo se va a ir optimizando a través de un hardware o cloud que vaya a contratar. Y bueno, tecnologías, podemos hablar de SQL, Oracle, Postgres SQL dentro de los almacenamientos tradicionales, y en Big Data Hadoop, Spark y bueno, tantos otros sistemas que hay no estructurados, Milbus. Bueno, y la tolerancia a fallos, bueno, obviamente en Big Data es alta. ¿Por qué? Porque necesitamos, al tener muchos clusters, vamos a ir teniendo mayor cantidad de disponibilidad. Sin entrar en demasiado detalle, pasamos a lo que es ETL. Que ETL básicamente ese es el proceso en el cual los proyectos que hacen, extraen datos, los transforman y los cargan, ¿sí? Esto se va a utilizar, obviamente, se los van a cargar, obviamente, en sistemas que van a ser tradicionales, que después, obviamente, se van a utilizar, ya se me sé, para inteligencia empresarial, etc., ¿sí? O sea, extraemos, ¿sí? Transformamos y hacemos la carga en sí. Ahora, existe también su hermano gemelo, por así decirlo, que es ELT, que obviamente carga los datos en bruto, ¿sí? Y luego de que los cargó, o sea, los ingesta, los carga y luego los transforma en el sistema de destino. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero bueno, si nosotros vamos a un pipeline de funcionamiento, se vería de esta manera. Por un lado tenemos lo que es el CMR, ¿sí? El ELERP, el FILE, los lugares que se extrae información, se hace la ingestión. Luego se procesa esa información y por último se almacena para luego obviamente ser utilizada, por ejemplo, en visualizadores como Power BI o etc. ¿Sí? Acá tenemos algunas de las tantas herramientas, incluso algunas como Spark manejan tanto ETL como LT. ¿Sí? Algunas tienen, bueno, la gran mayoría tienen entornos visuales, en algunas se puede codificar. Todas tienen conversión de datos, algunas, o sea, tienen muchísimos, ¿sí? Y algunas manejan lo que es streaming, como NiFi, Spark, etc. Ahora vamos a la implementación.
Obviamente, podríamos estar hablando de un montón de elementos que extraen de Internet de las cosas, de redes sociales, pero quiero ir a algo mucho más profundo, que es justamente el colisionador de hadrones, ¿sí? Que básicamente lo que hace es un acelerador de partículas que está a 27 kilómetros en un anillo subterráneo, perdón, a 100 kilómetros bajo tierra, ¿sí? En un anillo subterráneo de 27 kilómetros, ¿sí? Está dentro de la frontera que es franco-suiza. Básicamente cuenta con 4 sensores principales: el Atlas, el CMC, el ALICE y el LHCb, ¿sí? Que es básicamente un sensor de quarks, ¿sí? Lo que hace es acelerar cada uno de las partículas y generan aproximadamente 600 millones de colisiones por segundo, ¿sí? Cada uno de estos sensores está encargado de sensar diferentes aspectos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos del Atlas y del CMS, básicamente sacan algo así de 40 millones de fotos por segundo, ¿sí? Y es interesante, ¿por qué? Porque básicamente este tipo de información que se va generando es realmente enorme. Incluso saca fotos en 3D. Para que se entienda en crudo, ¿sí? Genera cada un petabyte por segundo de datos crudos que va sacando, hay 1 billón de colisiones por segundo que se van tomando. Y se almacena apenas el 0,2-0,1% aproximadamente de todos los eventos que surgen. Por año se persiste, ¿sí? Entre 15 y 200 petabytes de información. Con lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque básicamente acá lo que tenemos que en el 2012, por ejemplo, este colisionador hizo el descubrimiento de lo que es el bosón de Higgs, ¿sí? Con lo que se conoce un 5 sigma. Sigma es básicamente la medida en la cual indica que un descubrimiento, o mejor dicho, una teoría matemática, ¿sí? Llámese una estadística y todo lo demás, entre más alto es el sigma, menos probabilidad de error, es decir, más acierto hay sobre este descubrimiento. Ya en el 2025, la versión del acelerador, que es el RAN 3, ¿sí? Ya tenemos que el Higgs hizo entre 3 sigmas y 2.5 en los distintos sensores, uno en el Atlas y el CMC y en el otro en el sensor lumínico, haciendo un 5.5 de acierto, ¿sí? De tasa de acierto, de tasa de sigma. Y aumentaron el límite de Charm, ¿sí? De lo que ya habían mejorado un 10.000, o sea, 10.000 veces más. Es decir, que la cantidad de acierto es enorme. Y para el 2029 se prevé que haya una sensibilidad muchísimo más asertiva, ¿sí? Básicamente, el colisionador de partículas es el más rápido que hay hoy en el mercado. La realidad es que no, ¿sí? Pero lo que lleva es una escala científica extrema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos entre filtrados, ¿sí? Entre que se toma la información, se carga y se transforma y se carga, ¿sí? O sea, y se filtra, ¿sí? Tenemos lo que se llama throughput. Fíjense que tenemos 1 petabyte por segundo. En las redes ópticas hay 1 terabyte, en Spark tenemos millones de eventos y en WLCG 260 gigas, ¿sí? La latencia que tiene el LCD es de 2.5 microsegundos, ¿sí? Y tiene una escala de precisión y una precisión específica enorme, ¿no? O sea, después, bueno, acá tenemos la comparativa con otros elementos, ¿no? Pero las fortalezas que tenemos con respecto a esto, ¿sí? Es que filtra el 99,9 periódico de los eventos o de las colisiones que ocurren cada microsegundo, utilizando técnicas de Machine Learning, ¿sí? Lleva más de 2 millones de tareas al día en 170 centros, distribuidos en 42 países. Y durante esta presentación de 10 minutos, para que tengamos una idea, se acabaron de generar 600 petabytes de datos crudos. Es decir, se almacenaron de 0.6 a 2.6 de petabytes, ¿sí? En este pequeño tiempo. Acá, si quieren seguir ampliando información, acá tienen las referencias utilizadas y muchísimas gracias.